Buenas noches, querido profesor Domingo Amparo. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión les estaremos hablando acerca de la fermentación anaerobia de desechos sólidos urbanos biodegradables en un biodigestor con recirculación de lixiviados. Adjunto de mis compañeros Jenny Santiago y Félix Sánchez y una servidora, Joenny Santos, les estaremos exponiendo en lo adelante toda la información recopilada, esperando que los conocimientos que podamos tener acerca del tema puedan ser ampliados a través de esta presentación. Buenas noches, mi nombre es Jenny Santiago y ya estaré dando inicio a nuestro tema, empezando primeramente por lo que es la situación actual del manejo y la gestión de los residuos sólidos en nuestro país a nivel nacional. Entonces tenemos acá que el suelo dominicano se han identificado lo que son 348 botaderos de basura y 3 vertederos semicontrolados, o sea, no son controlados completamente, los cuales reciben una producción global diaria de 7.891 toneladas de residuos a cielo abierto. Según estudios realizados por el programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para la Protección Ambiental y Salud. De todos los vertederos identificados, el más grande es el vertedero de Duquesa y por tanto es el vertedero más contaminante. En este vertedero recibe un promedio de 3.750 toneladas diarias, provenientes de lo que son el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, los Alcarrizos, Pedro Juan y otros distritos municipales. Como podemos ver aquí en la gráfica, se pueden ver la cantidad de toneladas que son depositadas en este vertedero a partir de por distrito, tomando como cabecera lo que es el Distrito Nacional, luego seguido del Santo Domingo Este, seguido por el Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y así sucesivamente. En la gráfica también podemos observar que a medida que van pasando los años, ¿verdad? Cada uno de estos distritos, ¿verdad? Permanece o se puede decir que se mantiene a la cabecera de su lugar. Y además de eso, ¿verdad? Que hay un aumento gradual en la cantidad de residuos, la cantidad de residuos producidos por esos distritos, por esos municipios. Una alternativa que se dio ante esta problemática, ¿verdad?, planteada por algunos expertos, fue que propusieron el desarrollo de reciclaje integral, o sea, el reciclaje integral como una solución. Esto se vio desarrollado a partir de lo que son los países latinoamericanos, ¿verdad?, que son países que están en vía de desarrollo, y allí se planteó, ¿verdad?, que el reciclaje integral era una buena opción, ya que permitía, o sea, consistía en recuperar esos residuos sólidos urbanos a partir de la separación de los mismos, y que de un 70 a un 90% de esos residuos podían ser recuperados. De esta manera se subdividió en varias categorías la cantidad, o sea, los residuos orgánicos, los residuos sólidos urbanos, donde fueron clasificados en materia orgánica, que es la de más beneficio para nosotros como proyecto, ya que podemos obtener resultados beneficiosos, la cual está representada por los desechos de alimentos, al igual que desechos de jardín. Esta materia es considerada materia biodegradable a corto plazo porque es asimilada más rápido por lo que es la naturaleza. Están los plásticos que son biodegradables a largo plazo, el papel, el cartón, que son biodegradables a mediano plazo, y está también lo que son los textiles, desechos de construcción, entre otros. Entonces, cabe destacar que cuando estos residuos son clasificados, ¿verdad?, son para un fin en particular. Sin embargo, esta técnica presentada no es del todo rentable, porque necesita de la contribución y aplicación, ¿verdad?, de culturas, ¿verdad?, de cultura, ¿verdad?, entre las personas que consumen y las personas que son, que utilizan ciertos servicios y que manejan estos residuos, así también como a la hora de tratar estos residuos. Prácticamente Entonces, de la participación de todos, como eso como bien muestra en esta imagen. Eso simplemente es una representación de lo que vivimos actualmente con la mala práctica de las quemas de nuestros vertederos. Por ejemplo, nuestra compañera estuvo hablando sobre la poca cultura que tiene
la población a nivel mundial del reciclaje y de la clasificación, y esto es un ejemplo de ello. Al momento de nosotros provocar dichas poca cultura o poca práctica y quema de nuestros vertederos, una práctica bastante contaminante, provoca lo que hoy en día conocemos con los contaminantes del medio, y provoca contaminantes de nuestros efluentes cercanos, y la provocación del no reuso o el tratado del lixiviado provocado por estas acciones. Okay. Joanny, ¿querías aportar algo? Sí, ajá, que la gestión de los residuos sólidos, nosotros sabemos que comprende la recogida, el transporte, el tratamiento, el reciclaje, que en nuestro país no hay un sistema de reciclaje, sino que son los denominados buzos que realizan esta parte. Y la eliminación, que como vemos, mayormente se utiliza lo que es el método de incineración. Pero a través de los años esto ha sido un motivo de gran preocupación a nivel nacional, porque esos residuos sólidos lo que hacen es que provocan el lixiviado, y el lixiviado es un foco de infección que contamina los mantos acuíferos y emiten gases que son bastante contaminantes para el medio ambiente, para la atmósfera. Entonces, lo que nosotros proponemos con este tema, lo que se trabaja es que se conviertan esos residuos sólidos urbanos en una fuente de materia prima, en una fuente de riqueza, a través de lo que es un biodigestor. Que es lo que es el tema tratado por nuestro compañero, o sea, un tema como lo que es el tratamiento integral que nuestra compañera está exponiendo. Claro que es bastante importante, porque a pesar de que el tratamiento, o sea, el reciclaje integral, perdón, no es una alternativa del todo viable, es una alternativa que nos permite, ¿verdad?, clasificar la materia que vamos a utilizar, que en principio es la materia orgánica. Para luego ser tratada. Exactamente. Y como ya sabemos, como habíamos mencionado, ¿verdad?, este proceso que se hace de incineración de esos vertederos para trabajar lo que es esos residuos y hacer lo que es eliminarlos, o sea, eso es lo que se dice, que se eliminan esos residuos. Sin embargo, estamos creando otra problemática, porque esos residuos lo que generan son gases, y a pesar de que se han utilizado para aprovechar el calor, ¿verdad?, generado por el mismo, o sea, se crea otra problemática, y no tanto al aire o a nuestra capa de ozono, sino también al suelo que está siendo afectado por esa incineración. Hasta personas quizás lejanas de los vertederos, pero, o sea, le llega eso en cierta proporción. O sea, que se ve afectada una gran parte por ese proceso de incineración. Entonces, otra cosa que se utilizaba anteriormente era lo de los rellenos sanitarios. Se usa también, pero, o sea, quiero resaltar que esta parte de los rellenos sanitarios no es tampoco tan viable, porque de todas formas, a pesar de que se busca tratar, ¿verdad?, esa tierra donde va a ir, o sea, como ese hoyo donde va a ir esos desechos, ¿verdad?, esos desechos no son separados, o sea, no se usa el reciclaje integral para ir a un relleno, se va todo al relleno, y lo que se va al relleno, pues eso es compactado, se pone tierra nuevamente, se compacta nuevamente, y no se aprovecha la materia orgánica, porque todo lo que le podemos sacar de provecho a la materia orgánica, pues se fermenta ahí debajo, y lo único que hace es, ¿verdad?, afectar, quizás le da un poquito de provecho al suelo, ¿verdad?, pero con los otros desechos que no son tan buenos para, ¿verdad?, exactamente, entonces lo que hacen es que dañan. Se dañan también las aguas subterráneas, las aguas superficiales que están cerca, los ríos y demás. Entonces, lo que pasa es que el relleno sanitario está compuesto por... El relleno sanitario te libera el lixiviado, y el lixiviado nosotros sabemos que está compuesto por el dióxido de carbono y por el metano, que son los dos gases más contaminantes que influyen en su gases principales, que hay un montón de gases contaminantes de eso que aún exactamente, pero que también recuerden, señores, que no solamente, o sea, esa materia que está ahí en ese relleno sanitario, eso dura muchísimo tiempo, porque uno se va degradando al tiempo que le corresponde a cada una, ¿verdad? Por ese lixiviado no sale, ese lixiviado se queda debajo. Sí. ¿Entiendes? No es tratado, que eso es lo que nosotros buscamos en nuestro proyecto actual, es reutilizar ese lixiviado provocado, utilizarlo como modo de beneficio en nuestro proceso con nuestro biodigestor. Reciclarlo, ¿verdad? Y hacerlo lo menos contaminante posible para nuestro medio. Lo más amigable. Entonces, uno de los procesos alternativos, ¿verdad?, que se presentaron en algún momento y que queremos, ¿verdad?, presentar en el día de hoy, pero con algunas mejoras, que es lo de la reciclación de lixiviado, el uso de biodigestores. En ese momento se propuso usar biodigestores grandes, los cuales obtuvieran como propósito principal obtener el biogás de manera rápida, ¿verdad?,
y controlada, separar y controlar lo que son los lixiviados que salen, estabilizar la materia orgánica y también permitir la recuperación posterior de esos desechos que no fueron biodegradados, porque en esos biodigestores iba toda la materia orgánica. Entonces, como ven aquí en el diagrama, se ve que entran los residuos sólidos urbanos, pasan a lo que es un biodigestor. Allí se obtiene lo que es biogás como producto principal. También sale lo que son desechos no orgánicos y orgánicos estables. Y estos pasan a lo que es una parte de reciclaje. Porque los orgánicos, ¿verdad?, que no fueron degradados, pasan a lo que es materiales recuperables. Y los orgánicos estables pasan a una parte de sobrantes y allí luego van a lo que es el relleno sanitario. También sale lo que es lo lixiviado, como lo había mencionado anteriormente, o sea, van también a un relleno sanitario. O sea, esos lixiviados están recirculados. Pero lo que nosotros queremos tratar es esto, que esos lixiviados no vayan allí. Porque a pesar de que el suelo está preparado para recibir, ¿verdad?, esa carga, o sea, al final de cuentas, o sea, eso afecta el suelo, porque es una carga demasiado grande para ellos. El suelo sí, pero la atmósfera no. Exactamente. Ni tanto el suelo, porque, o sea, tú sabes que lo que tú estás recibiendo es una carga fuerte, porque acuérdate que hay agua subterránea. Sí. Pero se ve dañado. Entonces, la fermentación anaerobia de desechos urbanos biodegradables, ¿verdad? La fermentación anaerobia es un proceso natural que ocurre en forma espontánea en la naturaleza. Ya conocemos el proceso de fermentación. Sabemos que hay diferentes tipos de fermentación. Esta forma parte de lo que es el ciclo biológico, también conocida como digestión anaerobia. La misma consiste en la degradación de la materia orgánica por la acción de bacterias en ausencia de oxígeno. A consecuencia de esta, en nuestro proceso, ¿verdad?, vamos a obtener lo que es biogás, digesto y lixiviados. Estos tres productos, el digesto es lo que es la parte sólida de la materia orgánica que estuvo, ¿verdad?, procesándose en lo que es el digestor. El biogás, como ya saben, es el producto principal, y los lixiviados, que son esos líquidos contaminantes que contienen la materia orgánica. Para el acondicionamiento de la materia orgánica existen lo que son 4 tipos de pretratamiento, donde está el tratamiento mecánico, el térmico por pasteurización, el térmico por esterilización y el biológico. El mecánico, consiste en triturar la materia orgánica seleccionada por tamaño, dependiendo de su origen, y eliminando lo que son las posibles materias o materiales inertes, como son el vidrio, metal y otras cosas. Está el térmico por pasteurización, que se lleva a una temperatura de 70 grados centígrados. Consiste en someter la materia orgánica a un proceso de higienización a esa temperatura. Se utiliza principalmente con lo que son los restos animales, o sea, de origen animal. Y lo que permite es el aumento en la producción de metano hasta 4 veces. Está lo que es el térmico por esterilización, donde es una temperatura más alta, de 133 grados centígrados. Durante este proceso se somete esa materia a esta temperatura y a una presión de 3 bares. Y al igual que la pasteurización, este tipo de tratamiento se aplica a restos de origen animal. Y está lo que es el biológico, que va destinado un tratamiento destinado a lo que son los residuos vegetales. Entonces, la digestión anaerobia se considera un proceso de gran complejidad debido a que en este intervienen multitudes de acciones bioquímicas y con la actuación de más de 130 especies de bacterias. Comprende 4 fases, como son la hidrólisis, la acidogénesis, la acetogénesis y la metanogénesis. La hidrólisis es la etapa en la cual las moléculas complejas insolubles que forman la materia orgánica, como son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, se hidrolizan por la actuación de enzimas. Ya que los microorganismos no son capaces de digerir estas moléculas complejas, las enzimas se encargan de transformarla en moléculas solubles, como son los aminoácidos, los azúcares y grasas. Las enzimas se encargan de transformar las proteínas en aminoácidos, se conocen con el nombre de proteasas, mientras que las que transforman los lípidos se conocen con el nombre de lipasa. Cuando se trata de residuos con alto contenido de materia seca, como son los residuos sólidos urbanos, la etapa de hidrólisis es la etapa limitante dentro del proceso, debido a la dificultad que encuentran las bacterias para digerir dichas moléculas complejas. Los principales microorganismos o bacterias que intervienen en
este proceso de hidrólisis son los bacteroides, la Lactobacillus, los Sporidium bacterium, la Megaspera y la Bifidobacterium. La segunda etapa del proceso de digestión anaerobia es la etapa fermentativa, también conocida como acidogénica. En esta etapa constituye la fase más rápida de la digestión anaerobia desde el punto de vista cinético. Aquí los productos obtenidos en la fase de hidrólisis resultan fermentados por bacterias anaeróbicas o facultativas acidogénicas, produciendo ácidos grasos volátiles de bajo peso molecular como el acético, el fórmico, el propiónico, el butírico, alcoholes, dióxido de carbono e hidrógeno, entre otros. Aquí intervienen la bacteria Clostridium, la Enabacillus y la Ruminococcus. La tercera etapa se conoce como etapa acetogénica y básicamente lo que transforma el etanol y los ácidos volátiles producidos en la etapa de acidogénesis en hidrógeno a través de las bacterias acetogénicas. Aquí la bacteria principal que interviene es el Acetobacterium. Y por último está la etapa metanogénica. Aquí, durante esta etapa, se transforma el acetato en metanol y algunas metilanas en metano. Las bacterias metanogénicas se clasifican en dos grupos dependiendo del compuesto a metabolizar. Están las acetocláticas, que son encargadas de transformar el acetato y el metanol y algunas metilaminas en metano. Estas producen aproximadamente el 70% del metano. Y están las hidrogenotróficas, que se encargan de transformar el hidrógeno y el dióxido de carbono y el ácido fórmico en metano. Y aproximadamente producen el 30% del metano. Otras de las bacterias que intervienen aquí son las arqueas y las metanogénicas, como dije anteriormente. Aquí vemos un diagrama de las etapas de la digestión anaeróbica. La materia prima compuesta por polisacáridos, proteínas y lípidos bajo la acción de bacterias hidrolíticas se transforman en los aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y alcoholes. Estos, por bacterias fermentativas, se transforman en productos intermedios como son el ácido butírico y el ácido propiótico. Las bacterias homocitogénicas se encargan de transformar estos en hidrógeno y en ácido acético, así como dióxido de carbono. Entonces luego intervienen lo que son las bacterias acetocláticas y las bacterias hidrogenotróficas, y de ahí obtenemos lo que es el metano. Entonces, para esto ocurrir, hay algunos factores que determinan el crecimiento bacteriano, como son la composición del sustrato, el pH y potencial G2, la temperatura, el tiempo de retención y la humedad y la relación de carbono-nitrógeno. Cabe destacar que la composición del sustrato es bastante importante, sí, claro que sí. Ajá, la composición del sustrato determina lo que es la cantidad, tanto la cantidad como el contenido de metano del biogás. Entonces, el pH y el potencial de óxido reducción, lo que se encarga es un factor determinante para el crecimiento o la inhibición de ciertas bacterias. Bajo un rango de pH óptimo, que generalmente es entre 6.8 y 7.5, se encuentra lo que es el equilibrio de la reacción. Por debajo de las bacterias metanogénicas quedan inhibidas, así como la producción de metano. El pH también ayuda a lo que es el equilibrio químico del medio desplazado hacia la formación de determinados compuestos. Con un pH bajo se tiende a formar amoníaco, mientras que con un pH alto se forma ácido acético, y esto altera lo que es la composición del biogás. Usted está diciendo que la concentración del pH puede influir en lo que es la cinética de acción. Puede no, influye. Influye directamente. Influye en la cinética de reacción y influye en la composición del producto final. Exactamente. Ok, perfecto. Asimismo, junto al pH, la temperatura es uno de los factores más influyentes en el crecimiento bacteriano. Dependiendo
La temperatura con la que se esté trabajando en el interior del biodigestor se distingue en 3 regímenes de trabajo. Está el ciclofílico, donde la temperatura nunca excede los 25 grados centígrados y la actividad bacteriana es baja, por lo tanto, el tiempo de retención de la materia en el biodigestor alcanza hasta los 100 días. Está el mesófilo, donde la temperatura va desde 25 hasta 45 grados centígrados y la actividad bacteriana es media, con un tiempo de retención que comprende entre 29 y 60 días aproximadamente. Y está el termófilo, que es un rango de temperatura que va desde los 45 hasta los 80 grados centígrados. La actividad bacteriana es bastante alta, por lo que el tiempo de digestión es reducido, va entre 10 a 15 días. A esta temperatura se eliminan parte de los microorganismos patógenos, pero se corre el riesgo de que el proceso se vuelva inestable, por lo que lo general o lo más viable para trabajarla es en el rango mesófilo. Es una temperatura que le da la participación, ¿verdad?, de que los organismos trabajen en su tiempo, ¿verdad? Exactamente. Exacto. También el tiempo de retención, que es el número de días que determinada cantidad de desechos deben de permanecer dentro del biodigestor. Está la humedad, que la humedad del sustrato que está introducido en el digestor puede limitar lo que es la etapa de hidrólisis, debido a que las enzimas no pueden disolver los macronutrientes contenidos en la materia orgánica. Y está la relación de carbono-nitrógeno, que las bacterias metanogénicas se alimentan principalmente de esto, y el carbono proporciona las energías, mientras que el nitrógeno se utiliza para la formación de nuevas células. Excelente. Entonces todo esto se realiza dentro de un biodigestor, que los biodigestores es un contenedor cerrado de desechos orgánicos herméticamente sellado e impermeable. También se le conoce como un reactor anaeróbico. Dentro de este se deposita el material orgánico a fermentar y en determinada dilución de agua, para que a través de la fermentación anaerobia se produzca lo que es el biogás, fertilizantes orgánicos que son ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Los biodigestores se pueden clasificar de acuerdo a su rango de uso en biodigestores domésticos, que es un sistema prefabricado capaz de realizar un tratamiento primario de agua residual en beneficio del medio ambiente sin contaminar los mantos freáticos. Está el biodigestor industrial, que está compuesto por membranas de polietileno de alta densidad y un caucho flexible, tanques de concreto, acero y poliestireno expandido. Este cuenta con equipos complementarios como son trituradores, mezcladores de residuos, sistema de agitación interno y externo, un sistema de tracción de lodo y separadores de sólido, así como algunos equipos de control. Este se encarga de lo que es producir el biogás, eliminar el ácido sulfúrico y generar energía con estaciones elevadoras de voltaje y equipos portátiles de medición. Entonces, dentro de ese proceso de digestión anaeróbica se produce lo que es el denominado lixiviado, que es un líquido que se genera a raíz de la degradación de la materia orgánica. El lixiviado es de un origen bioquímico y los líquidos que se originan de la filtración de agua al relleno se lo conoce como lixiviados de origen hidrológico. Los lixiviados se forman o está formado generalmente por el líquido que entra al relleno desde las fuentes externas, como son el drenaje superficial y la lluvia, y el líquido que está contenido en la descomposición, producto de la descomposición de los residuos sólidos orgánicos. El lixiviado contiene diversos constituyentes derivados de la solubilización de los materiales depositados en el vertedero y de los productos de reacciones químicas y bioquímicas que se producen dentro del mismo. Se considera como un tipo de agua residual, por lo cual está compuesto por una alta carga orgánica, compuestos orgánicos solubles y constituyentes inorgánicos. Y bastante contaminante. Bueno, ya que nuestras compañeras acaban de hablar de todo lo que implica el proceso de obtención, o sea, todo lo que son los detalles microbiológicos del proceso de biodigestión, tenemos lo que es nuestra etapa de fermentación anaeróbica, un diagrama más simplificado de toda esta parte anterior. Entonces tenemos aquí en una recepción primaria de lo que son nuestros residuos sólidos urbanos, para luego una
clasificación, que es lo que proponemos como tratamiento integral o reciclaje integral, que exactamente para clasificación de estos desechos y luego ser biotratados o en biodigestores primarios y secundarios, con el fin de obtener con estos y poder obtener el lixiviado, obtener un biogás como producto principal, pero no solo eso, sino reciclar o reutilizar el lixiviado que usualmente cuando se crean estos biodigestores en los procesos, no un biodigestor, sino que en los vertederos por lo general se producen lixiviados que no son tratados, que van al medio ambiente y producen contaminación. Muchos de los lixiviados que son tratados en otras áreas son obtenidos en otros procesos, no son tratados, sino que son más bien son tirados al medio sin la debida el debido pretratamiento amigable para el medio ambiente. Entonces esto lo que queremos es con este proceso, con este proyecto, es obtener un proceso de obtención de este recurso importante que es el biogás amigable al medio ambiente, pero obteniendo llevando a cabo un proceso totalmente integral. Exactamente. Cabe destacar que la utilización de un segundo biodigestor es por si existen algunos residuos sólidos que no reaccionaron en la primera parte, que su tiempo, a lo mejor el tiempo no fue el suficiente, o la reacción química que se llevó a cabo no le compete en ese momento. Entonces se utiliza un segundo biodigestor para poder así obtener la mayor cantidad de biogás posible y entonces de ahí sacamos ya el lixiviado que vuelve y se reintegra al proceso como tal, luego de un pretratamiento, por supuesto. Tomando en cuenta que en cada uno así, discúlpeme compañeros, sí, como mencionamos anteriormente, recuerdan que habíamos hablado de que en la parte anterior donde no se recirculaban esos lixiviados, había una materia orgánica que se iba a los rellenos porque esa materia orgánica no fue aprovechada. Entonces con esta parte del segundo biodigestor, esta materia puede ser aprovechada. Exactamente. Tomando en cuenta, como bien decía, que en cada uno de estos biodigestores vamos a obtener un lixiviado con grados de contaminación muy diferentes. En el primer biodigestor vamos a obtener una carga de contaminante en el lixiviado bastante alta, pero ya para el segundo podemos, porque este lixiviado recirculado en un segundo proceso irá degradándose a medida de que se va integrando como parte del proceso de movimiento, integración y tratamiento de lo que es nuestro proceso de biodigestión y obtención del biogás. Seguimos más adelante. Y que ese lixiviado, recuerda también, compañero, que ese lixiviado le va a dar esa fuerza y esa consistencia a ese biogás. Exactamente. O sea, va a ayudar a esa materia orgánica a desarrollarse más rápido, pero que el biogás sea de provecho. O sea, porque acuérdate que hablaba la compañera anteriormente de que la temperatura, ¿verdad? Que el tiempo de retención influía. Sin embargo, con este lixiviado recirculado, no solo va a tardar menos tiempo, sino que también va a ser más rápido el proceso y el biogás no se va a ver afectado. Exacto. Que según lo investigado, el lixiviado no se recircula y es como por lo complejo de tú tratarlo. No tratarlo, porque tú lo puedes llevar al proceso a sí mismo como tal. Porque cuando tú lo llevas al proceso como tal, él te aumenta la producción de biogás. Si no es como el proceso de tú recogerlo. Al ser un líquido, tú no tienes muchas veces es crear el ambiente en el proceso, que es lo que buscamos en este tipo de proyectos. Sí. Vamos a seguir. Entonces, la descripción del proceso. Entonces, la parte del proceso, vamos adelante, compañera. La descripción del proceso. En el proceso tenemos que es diferentes etapas que vamos a hacer, o fases que van a ser descritas en la medida de lo posible. Dale atrás, por favor. Entonces, nuestro proceso está integrado por la obtención del biogás generado está compuesto por gases principales, que son los que nos interesan durante todo el proceso, que son lo que es el metano como gas principal y el dióxido de carbono, que los cuales pueden ser evidenciados dentro del proceso por sus niveles de concentración.
digestión. Ahora bien, tenemos los gases de traza, que son el monóxido de carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, amoníaco y ácido sulfúrico. Todos estos presentes en nuestro proceso de biodigestión en bajas concentraciones. Ahora bien, cada uno de estos procesos que son identificados en el proceso de obtención del biogás, podemos dividirla en 5 fases distintas, como lo son nuestra primera fase, la cual, compañera, la cual está integrada o se llama la etapa de regeneración o generación, perdón, de ajuste, de donde los componentes orgánicos biodegradables de los residuos sufren una descomposición biológica, como lo que había comentado nuestra compañera anteriormente. Esta es la fase principal de nuestra etapa del proceso de biodigestión y la obtención del biogás en condiciones aerobias, ya que en esta fase incluye un momento cuando los residuos son colocados en el relleno y en corto tiempo después muestra la existencia de oxígeno atrapado en los residuos. Como podemos ver, son imágenes simples de cómo inicia el proceso de descomposición de la materia orgánica obtenida en nuestro proceso, en nuestro digestor en la primera etapa. En la segunda etapa, entonces, tenemos lo que se denomina la fase de transición. La fase de transición, esta fase es el oxígeno es consumido, lo cual permite el desarrollo de condiciones anaerobias. En estas condiciones, el nitrógeno y el sulfato sirven como aceptores de electrones, o sea, ocurre un proceso de reducción del oxígeno para obtener una reacción biológica una reacción biológica y son reducidos a nitrógeno y ácido sulfídrico respectivamente. Ahora bien, en esta fase hay formación de lixiviado, del lixiviado, que es lo que es parte del proceso de la biodigestión que queremos aprovechar. El pH que comenzará a descender en esta parte debido a la presencia de los ácidos orgánicos y el efecto de la concentración altas de uno de los gases principales, el cual es el dióxido de carbono en el relleno. A pesar de que este tipo en esta fase la reducción del oxígeno va a provocar estos dos gases como es el nitrógeno y ácido sulfídrico, los cuales no son no son de aprovechamiento o son contaminantes principales del medio. Cuando no se son tratados, son contaminantes de nuestra atmósfera. Cuando se procede al proceso de lixiviado, que vamos a ir detallando más adelante, estos son arrastrados por el mismo y son reutilizados para seguir el proceso de obtención de nuestro producto principal, lo que es el metano. Luego seguimos con nuestra tercera etapa, la cual es la fase consiste en considerar como la fase ácida, que es cuando la actividad microbiana inicia en la fase 2, que ya que hemos presentado anteriormente. Ahora bien, aquí influye dos cosas: factor tiempo, factor temperatura, que son los que determinarán el crecimiento microbiano y la creación de nuevos productos, como lo que son nuestro metano, el cual va a estar en procesos de bajas concentraciones. La demanda de oxígeno y la demanda de bioquímica de oxígeno, llamada de QO y de BO, y la conductividad del lixiviado crecerán significativamente por la disolución de los ácidos orgánicos en el lixiviado. Si en esta fase no hay formación del lixiviado, la conversión de los productos generados continuará ocurriendo en el agua contenida de los desechos, porque bien sabemos que muchos de los desechos que provocamos en el proceso de la biodigestión va a provocar la humidificación de nuestro compactado, prácticamente de nuestra masa para producción del biogás. Ahora bien, la última... del desecho, más compactado será. Exactamente. Más lixiviado tendrá o menos lixiviado, porque mientras más húmeda. Sí, tomando en cuenta de que esta parte está resaltando que en el caso de que no tengamos un lixiviado, que en muchos de los casos no siempre sostiene una cantidad de lixiviado suficiente como para aprovechar de que el circulado de las gases, de los contaminantes, del compactado de los residuos se haga correctamente, puede aprovechar la misma corriente que sostiene contenida en los desechos. Seguimos entonces con la cuarta etapa,
en esta etapa la fase es considerada como la fase de producción del metano, que es donde ocurre la tercera, que es la que ocurre en la tercera etapa, como habíamos mencionado anteriormente, la digestión anaerobia. Y en esta fase tanto metano como ácidos seguirán formándose, aunque la tasa de formación del ácido reducido es reducida considerablemente, o sea, no tenemos una gran cantidad, pero sigue la formación de esto en cada una de las etapas, metano, sí, que va a ir exactamente. Baja la de ácido, pero la del metano aumenta. Exactamente. Ahora bien, el pH dentro del relleno aumentará porque los ácidos y el hidrógeno producidos son convertidos a metano, y el dióxido de carbono en esta fase. De esta forma, el pH del lixiviado también aumentará. Los valores de la DQV, de la DBO y de la conductividad van a aumentar de manera significativa en lo que es nuestro proceso. Ahora bien, de manera gráfica vemos la reacción circular hasta llegar a lo que es en esta cuarta etapa, todavía sin haber llegado a la quinta etapa, que es lo que determina ya la creación o la obtención de nuestro metano. Tenemos nuestra etapa circular, vemos aquí. Primero tenemos lo que es el agregado de los residuos orgánicos, los materiales orgánicos, carbohidratos, proteínas, grasas y de todo tipo de residuos obtenidos de nuestro medio urbano, que debe de ser alimentado con azúcares y aminoácidos que favorezcan la reacción de nuestras bacterias. Ahora, luego de esto procede a lo que es la digestión anaerobia de estos residuos a través de las bacterias dentro del proceso. Ya para la tercera etapa lo que comienza es la digestión del efluente, y por último tenemos ya la creación en pequeñas y bajas concentraciones de nuestro metano, dióxido de carbono y ácido sulfídrico, además de algunos otros contaminantes o gases que son tratados o obtenidos en la medida que las etapas van pasando. ¿Sí? Esa es la quinta etapa, compañero, la quinta etapa. Ya vamos a la quinta etapa, entonces cuarta. Esta es la cuarta. Okay. Entonces ya para la quinta etapa ya tenemos nuestro metano. Dicho sea de paso, esta es la etapa en la cual es la fase, en la cual es catalogada como la fase de maduración, que sucede luego de que la materia orgánica biodegradablemente fácil ha sido convertida en metano y dióxido de carbono, nuestros dos gases principales, que es lo que queremos obtener en esta. Mientras la humedad continúa migrando a través de los residuos, fracciones de material biodegradable que no estaban al alcance, ahora son convertidos, o sea, en la etapa anterior, que no fueron tratados completamente, ahora fueron convertidos en nuestra quinta etapa. Allí también disminuirá la cantidad de productos de biogás, ya que la mayoría de los nutrientes, sí, exactamente, ya que la mayoría de los nutrientes han sido removidos con el lixiviado. O sea, a medida que pasa el lixiviado, los nutrientes van a ser arrastrados por este. En las anteriores fases. Y lo importante a la hora de la producción de... Exactamente, que por eso es una de las causas principales por las que queremos aprovechar este tipo de desecho, podría decirse, que es dentro del proceso del lixiviado, en lo que es la etapa de maduración dentro de lo que es el proceso de biodigestión. Entonces, más adelante, a la siguiente fase, tenemos lo que es la producción del lixiviado. La producción del lixiviado no es más que lo que ya habíamos hablado anteriormente, de los líquidos o del material líquido obtenido dentro del proceso, ya sea de un proceso ya establecido o de las acciones de las acciones producidas por el desecho descomunal o descontrolado de los residuos sólidos orgánicos en el medio. Ahora bien, este lixiviado es un líquido que pasa entre los residuos depositados, al que se adhieren materiales suspendidos y disueltos que después son arrastrados con él. En muchos rellenos el lixiviado es un compuesto por el líquido que proviene de las fuentes externas, como ya le había dicho, de la lluvia, de las infiltraciones de aguas superficiales y subterráneas, que luego esto, como le habíamos comentado, son vertidos al medio ambiente de manera descomunal y desproporcionada para ser contaminante del medio, como habíamos hablado anteriormente. La composición y la cantidad de lixiviado dependerá del grado de descomposición o el tiempo que lleven depositados los residuos
la calidad del lixiviado también lo hace, además de tener la relación con la tasa de infiltración de agua en los residuos, la cantidad microbiana y la existencia de composición de material colocada en el relleno. Bien, claro está, porque a medida que tenga dependiendo de la calidad del residuo urbano, muchas veces obtenemos gran cantidad de residuos que son provenientes de pozos sanitarios, por ejemplo, rellenos sanitarios, perdón, que son parte de un residuo para obtener metano. También tenemos desechos de animales, muchas veces tenemos desechos de alimentos que también producen gran cantidad de líquido que provoca nuestro lixiviado. Entonces, dependiendo de la clasificación o el tipo de desecho que recibamos, nuestro nivel o cantidad de lixiviado puede ser mayor o menor. El grado puede ser y también resaltar la cantidad de contaminantes y nutrientes que éste tenga dentro del proceso. Entonces, en nuestro siguiente slide vamos a presentar lo que es el proceso de producción del lixiviado. Como podemos ver en esta imagen, la primera imagen que lo que presenta es dos fases. Estas dos imágenes presentan dos fases de obtención del lixiviado. La primera fase es una obtención informal, o sea, obtenemos un vertedero en el cual vertimos todo tipo de desechos al medio. Este medio extrae todo, el medio absorbe todo ese líquido producto de la contaminación de los desechos y de la descomposición de los mismos que extraen de esto, además de las lluvias y demás arrastres que trae del líquido. Este se compacta y forma lo que es nuestro lixiviado, el cual es con el que queremos luchar actualmente. Ahora bien, en esta etapa, en esta imagen que vemos aquí, vemos un proceso o un biodigestor, un proceso, vamos a decir, de compostaje. Vamos a poner como por ejemplo un compostaje, que tenemos un líquido que se va a obtener de manera gradual a medida que va desarrollándose el proceso. ¿Qué pasa? Que este líquido es controlado porque está dentro de un proceso. Este líquido, que es llamado también lixiviado, va a tener concentraciones medidas y se van a obtener a medida que se vaya obteniendo en los procesos. En la siguiente fase lo que vamos a proporcionar es lo que queremos obtener a través de la reproducción, de lo que es la recirculación de nuestro lixiviado. Entonces, la recirculación, además de mejorar la calidad, que vamos a aportar como ventajas de este proceso, porque ya conocemos que obtenemos el lixiviado y cómo lo obtenemos y cuáles son las características principales del mismo. Ahora bien, como ventaja tenemos la mejora de la calidad del lixiviado, aumenta el contenido de la humedad de los desechos, disminuye el volumen de los posteriormente a tratar de si hay necesidad de mejorar la producción de biogás, proporciona una disminución uniforme de los nutrientes y enzimas entre los residuos sólidos y crea un ambiente propio para el desarrollo rápido de las poblaciones microbianas. Diluye los inhibidores ubicados localmente, acelera la humidificación del relleno recuperado espacial, que fue lo que mencionamos ya en los procesos donde se mostraban los biodigestores. Ahora bien, seguimos con esta parte de la recirculación del lixiviado. Dentro de las mejoras, siguiente slide. Dentro de la mejora tenemos lo que son la transferencia de masa, evitando el desarrollo de zonas estancadas. Esas son unas ventajas físicas de las acciones de la recirculación del lixiviado. Evitaríamos la contaminación de nuestro medio, de las zonas estancadas. Mejora la calidad del lixiviado porque intentar recircular el lixiviado, vamos a disminuir la carga contaminante de este líquido para ser lanzado al medio, porque una vez que hacemos la recirculación, este es puesto en contacto con nuestro proceso, aumenta la concentración de nuestro gas principal. Nuestros gases principales, el metano y el dióxido. Se le extraen muchos de los gases o los contaminantes compuestos en y luego pueden ser lanzados al medio como tratados, porque el mismo proceso hace lo que es una disminución de la contaminante. Disminuye el tiempo requerido para la estabilización del relleno de décadas a unos 2 o 3 años, y también se ha reportado la recirculación que puede inhibir la acción metanogénica al elevar la concentración de ácidos orgánicos, que eso no sería prácticamente una ventaja, porque lo que queremos lograr con esto dentro del proceso dentro de la biodigestión es que nuestra acción metanogénica sea provechosa para la obtención de nuestro gas primordial.
Entonces, más adelante, seguimos hablando de lo que es el Entonces, compañero, usted dice que es bastante beneficioso, pero que hay una contra en la parte de la metanogénesis. Exactamente, eso sería prácticamente una de las desventajas que podemos mostrar que puedes... Porque en ese momento, esas bacterias, o sea, que habría como que ver qué se puede hacer en esa parte. Bueno, diríamos que ambas partes, porque lo que pasa es que al obtener al disminuir o inhibir la acción metanogénica, va a elevar la concentración de ácidos orgánicos, pero asimismo va a disminuir el pH, exactamente, y el ambiente tóxico lo que va a provocar una disminución, pero es pro tratamiento del lixiviado. Pero para el proceso como tal, muchas veces esto no va a afectar en el proceso actual. O sea, no va a afectar al proceso directamente. Pero va a afectar de manera significativa en lo que es la obtención del metano. Pero para el medio ambiente es favorable. Para el lanzado de el medio ambiente es favorable. Entonces seguimos más adelante. Vamos a ver algunas generalidades ya para terminar con nuestra parte de lo que es la exposición de nuestro proceso, de nuestro proyecto, que son las generalidades de lo que conocemos como biogás, nuestro producto primordial, lo que queremos obtener, además de lo que nuestro principal, que fue hacer un proceso amigable al medio ambiente, como lo que es la aplicación del lixiviado como recirculación del proceso, la fermentación anaerobia de los residuos sólidos urbanos. Ahora bien, el biogás no es más que un compuesto principal de metano, dióxido de carbono, que se produce por la degradación bacteriana de los residuos orgánicos, ya sean de origen animal, vegetal, etcétera, además de los productos recibidos reciclados de lo que son residuos orgánicos de alimentos, agrícolas, cultivos, entre otros. Como vemos aquí, lo que vemos es un ejemplo de lo que es la digestión anaerobia, o sea, la obtención del biogás, que tenemos aquí un proceso. Tenemos el biogás, puede ser utilizado como metano para la protección de combustible en nuestros hogares, que actualmente se está utilizando mucho para el reemplazo, podría así decirse, de lo que es nuestros combustibles fósiles por un combustible amigable al medio ambiente, como es el biogás. También puede ser utilizado como un biorecurso para la obtención de materiales para tratamiento de los medios, como lo que se ha expuesto en procesos anteriores. Seguimos. Entonces, ¿qué más podemos mencionar? La obtención de este tipo de biogás, siguiente slide, fue reportado la primera vez en el siglo XVII por Robert Boyle y Stephen Hale, quienes notaron que al perturbar o mover los sedimentos de los lagos, que son una de las zonas donde primordialmente se encontraron residuos de metano, se liberaba este gas inflamable, que fue lo que llevó a 1907 en Alemania que se patentara el tanque de Invo, el cual llevó a lo que fue, porque se trató por primera vez un digestor anaerobio durante la investigación de este. La investigación de la digestión anaerobia inició en el 1930 primordialmente, y ya para la crisis energética de la década de 1970 se reinició la investigación y se hizo un biodigestor en todo el mundo, se usó de biodigestores, se hizo uso de biodigestores en todo el mundo, para que incluyendo a buena parte de los países de Latinoamérica, que aunque se usó el uso se estancó prácticamente, no se siguió esa cultura que actualmente en países como europeos como Alemania se sigue practicando mucho debido al uso de los combustibles fósiles, que es un proceso de cambio que para muchas industrias es un proceso de capitalización, o sea, un proyecto de choque con el capitalismo, que lo que le interesa más es el trato con estos combustibles fósiles como es el petróleo, que generan mucho más ingresos económicos. La cantidad existente de más de 15.000 plantas comerciales de biogás en Europa, América y Asia. Esta es una de las industrias de biogás de mayor crecimiento en el mundo. Existen diferentes tipos de plantas de biogás para diferentes sustratos. Las plantas de biogás agrícola, la planta de tratamiento de aguas de desechos, la planta de tratamiento de residuos sólidos municipales y la planta de tratamiento industriales y plantas para recuperar el gas de rellenos sanitarios. Ahora bien, nuestro proceso está integrado prácticamente en una combinación
de estos dos últimos, los procesos sólidos urbanos y los procesos sólidos sanitarios. Ahora bien, las propiedades del biogás tenemos en concentraciones bastante significativas. El biogás es una mezcla de, como bien dijimos, de metano y dióxido de carbono, pero en las cantidades de concentraciones por lo general encontramos procesos cuando se lleva biogás, se obtienen procesos completos, tratamientos completos del biogás, de los residuos, obtenemos un 50% de metano, como podemos ver en esta gráfica, dentro de su composición. Para el proceso que estamos implementando, que son de los vertederos, de los residuos sólidos orgánicos, tenemos un 50% de metano, tenemos ya entonces un 30% de nitrógeno, un 1% de oxígeno. 3%, compañeros. Sí, 3% de nitrógeno, un 1% de oxígeno, y por último, uno de los gases principales también, que es el dióxido de carbono, que es contenido en un 45% de contenido en porcentaje de aprovechamiento, el cual se puede determinar. Con este tipo de gráfica podemos determinar qué cantidad de material de nuestros gases principales podemos utilizar o podemos obtener dentro de un proceso en base a la producción de nuestro biogás. Ahora bien, seguimos. Dentro de las propiedades también tenemos dentro de las tecnologías de purificación tenemos que el biogás se obtiene de un digestor anaerobio que cuenta únicamente con un 50% del metano. El resto de su contenido está formado por los gases principales como el dióxido de carbono, y gases vamos a decir, secundarios, como es el ácido sulfídrico y el amoníaco. Y aguas de trazas. El proceso de purificación consiste en eliminar una o la gran mayoría de los contaminantes contenidos en el biogás, dependiendo del uso que se le destine. Por ejemplo, el componente del dióxido de carbono, es posible el efecto de reducción para el poder de reducción en su poder calorífico, el cual aumenta en su contaminación en el proceso. El ácido sulfídrico, que tenemos como posible efecto la corrosión, toxicidad y formación del ácido al ácido sulfúrico, el cual es un gran contaminante. Ya, por ejemplo, con las aguas tenemos como un posible efecto la formación de condensados y soluciones ácidas, o sea, agua totalmente ácida, dañina para el medio. El caso del amoníaco es la formación de óxidos de nitrógeno, y durante la combustión pues, se crea la formación de lo que es este tipo de producto, de componentes. Ya de las partículas tenemos lo que es una obturación de las partículas, o sea, una computación de todo lo que tenemos dentro del proceso. Ya para terminar, tenemos de adelante tenemos lo que es los posibles usos de nuestro gas. ¿Sí? Ajá, que ahí tú estás hablando de los componentes que nosotros queremos eliminar en nuestro biogás y de las tecnologías de purificación. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es eliminar el agua, nosotros utilizamos lo que son las trampas de humedad y los separadores ciclónicos. Si queremos eliminar el ácido sulfúrico, que se puede retirar antes o después de la digestión, antes de la digestión es añadiendo oxígeno. Se elimina añadiendo oxígeno. Si es después de la digestión, se añade lo que es el óxido de hierro o hidróxido de hierro para que se reaccione con lo que es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. En cambio, si nosotros queremos eliminar el dióxido de carbono, se elimina mediante algunas técnicas tecnológicas como son la absorción en líquidos, membranas, absorción en carbón activado o la separación criogénica, que consiste en aumentar la presión del biogás a 200 bares y temperaturas muy bajas para conseguir lo que es la licuación del mismo. Exacto.
Dentro de, como bien mi compañero expuso, estas son tecnologías utilizadas actualmente para lo que es la purificación de estos componentes dentro del proceso. Ahora bien, vamos a ver lo que es la parte ya final, como algunos usos de este combustible, ya como vamos a decir sustituto de lo que son nuestros combustibles fósiles y para exactamente los hidrocarburos que no son amigables al medio y que son bastante costosos. Los principales usos que tenemos actualmente son mediante lo que es la cogeneración. La cogeneración consiste en una obtención de electricidad mediante la combustión del biogás o en motogeneradores de manera directa y la recuperación del calor procedente de los gases de escape. Dicho calor será posteriormente usado para la calefacción o para la obtención nuevamente de la electricidad en turbinas de baja presión, por lo general para la obtención de electricidad. Por ejemplo, aquí vemos una imagen. Exactamente, aquí vemos una imagen, lo que tenemos primero tenemos aquí, que dice sin coerción, o sea, sin cogeneración. La cogeneración lo que implicaría es más un proceso directo. Tenemos el combustible, no necesitamos un medio que produzca, como es el proceso anterior de los combustibles fósiles que necesitan ser la electricidad y la calefacción. Exactamente, para luego provocar el proceso de electricidad, generar la electricidad. Ahora bien, que el anterior, o sea, el sin cogeneraciones, lo que implicaría es que va a producir contaminantes o otro proceso, otro material, otro componente que no son deseables. Son amigables, el ciclo del carbono no termina, se va a seguir produciendo, mientras que con el biogás tenemos el producto ya más amigable al medio. Exactamente. Entonces el otro proceso el cual no tenemos es el uso de como combustible, que el combustible es otro de los usos más importantes que tenemos actualmente con el que estamos luchando, el cual es un uso amigable al medio para lo que son los vehículos de motor y demás que sean relacionados con lo que es el transporte urbano, la manejación, el manejo de maquinarias y equipos y demás vehículos que se necesita del uso o del cambio a un combustible amigable. Este debe de ser un contenido mínimo de un 95%, que son de uno de los retos más importantes, obtener un metano con este nivel de concentrado para lo que es el uso en nuestro combustible para vehículos. Ya por último tenemos... Perdón, Freilen, y es algo que realmente a lo que realmente tienen que ponerse la atención, porque a pesar de que las personas no están atentas a ese tipo de cosas, o sea, eso es algo que nos puede ir viendo poco a poco, porque la generación de esos gases, o sea, está acabando con nuestra capacidad. Así es. Entonces ya por último tenemos lo que es el uso de las pilas de combustible, o sea, ese sería otro uso de este tipo de combustible. El funcionamiento de una pila de combustible radica en la obtención de electricidad a partir de la reacción química. En el interior se produce el efecto de inverso a la electrólisis del agua, es decir, obtener agua y electricidad a partir de hidrógeno y oxígeno. El biogás como contenido de metano superior al 97% se utiliza para obtención del hidrógeno, que es el combustible que inyecta en el ánodo. Los métodos más utilizados para transformar el metano en hidrógeno son el reformado en vapor de agua y la oxidación parcial y el autorreformado. Es una tecnología que se encuentra en vías de desarrollo, o sea, es un proceso nuevo, bastante complejo en el proceso de obtención del hidrógeno y los altos costes de inversión necesarios. A medida que se vaya desarrollando este tipo de usos del combustible, este tipo de procesos, se va a ir utilizando de manera más eficiente lo que es el biogás y el desecho de algunas pilas que utilizamos actualmente, que lo que genera mucho contaminante y daños al medio. Las diferentes baterías, las pilas de combustible trabajan de manera continua sin necesidad de ser recargadas y siempre y cuando el combustible y el oxígeno, que es una de las desventajas que tenemos con las pilas de electrólisis utilizadas en procesos actuales.
Hasta aquí nuestra presentación, esperemos que haya sido bastante enriquecedora para cada uno de nuestros compañeros y para el maestro, y un servidor Freilin Sánchez, Jovenny Santos y Yuri Santiago se despiden de nuestra presentación. Muchísimas gracias.